¿Cuál es la forma correcta de pensar al vender, al iniciar una videollamada, una transacción, para poder obtener buenos resultados, para poder tener cierres buenos, estables a lo largo del tiempo y sobre todo que yo no sufra durante el proceso, que no lo pase mal cuando me digan que no me frustre cuando la persona realmente no tenga claro el entrar, el comprarme y que eso me ocasione una bajada de la seguridad que tengo en mí mismo y en el proceso? ¿Cuál es la forma verdaderamente de poder pensar que me va a mantener estable a lo largo del tiempo? Esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Bueno, pues de eso vamos a dar respuesta en el día de hoy. Soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta. Y de corazón, si este tipo de vídeos te gustan, por favor, dale a like y suscríbete porque me ayudaría muchísimo. Bueno, sin más dilación, vamos por el capítulo número 31, se dice pronto. Vamos a entender cuál es la forma correcta de poder pensar. Y para poder entender la forma correcta, y ojo, no es porque lo diga yo, como siempre sabes, aquí sobre todo vamos a intentar llevar las cosas de la forma más objetiva posible a través del comportamiento humano, a través de precisamente la ciencia que estudia el comportamiento humano, a través del análisis de la conducta y a través de la neurociencia. ¿Qué nos puede decir la ciencia para poder realmente estabilizar nuestros ratios de conversión en videollamada, para conseguir estabilizarnos, tanto mental como emocionalmente? Bueno, aquí vamos a generar una bifurcación y vamos a poner, lo voy a hacer muy gráfico, el mal camino y el buen camino. ¿Bien? Ok, vamos a definirlos al principio así para que lo entendamos de una forma lo más simple posible. Bueno, indudablemente, si estás aquí en este vídeo tratando de entender esto que te voy a explicar, es porque, por ejemplo, has podido sentir que haces videollamadas, a lo mejor cierras, estás perfectamente, bien, lúcido, maravilloso. Cuando cierras te sientes súper bien, pero luego cuando no cierras no entiendes verdaderamente qué es lo que está pasando, por qué, te frustras, sientes incomprensión, sientes que además a lo mejor pones en cuestión tu capacidad para poder vender. Es decir, que es como una montaña rusa de emociones en la cual sientes que no logras verdaderamente a comprender el proceso, a estar estable y a poder sobre todo disfrutar, porque es algo que estás haciendo para disfrutar. Es una parte del negocio en la cual requiere tu disfrute. Es la parte del negocio en la cual se va a generar el proceso de transacción, es decir, ese momento en el que el prospecto pasa de ser prospecto a ser cliente, pasa de ser lead a ser cliente. Bien, entonces es algo que indudablemente hay que entender, es algo que indudablemente hay que tener claro que lo vamos a hacer para disfrutar, para pasárnoslo bien y para poder generar un entorno genuino con la otra persona y que se pueda llegar a tomar decisiones. Bueno, vamos a intentar definir esto, ya os digo, de la forma más objetiva posible. Bien, vamos a definir el mal camino como el camino del sufrimiento y el camino de la inestabilidad emocional. Bien, así vamos a definir este mal camino. Camino de sufrimiento, camino de la inestabilidad emocional. Eso quiere decir que estás por el mal camino si sufres cuando no vendes y si sientes que eres inestable emocionalmente cuando haces videollamadas de venta. Bien, perfecto. Seguimos. Hemos dicho que vamos a intentar definir este mal camino si llevamos o si tenemos en cuenta estos dos puntos que hemos visto anteriormente, que son el sufrimiento y la inestabilidad emocional. Bien, vamos a entender el sufrimiento. ¿Por qué sufres cuando no vendes? Bueno, lo primero de todo, vamos a entender el papel de esto. Vamos a intentar hacerlo como si fuera así, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo como si fuera una pirámide. En la base, vamos a poner por aquí expectativas. Lo primero de todo, bien, como digo, vamos a intentar entenderlo de una forma objetiva. Expectativas. Al inicio de cada videollamada, al inicio de cada mes, me da igual si eres una persona que estás vendiendo para otra persona o si eres una persona que tienes tu propio negocio y estás vendiendo para ti, ¿te generas expectativas antes de hacer esa videollamada? Por ejemplo, imagínate que llega una semana y tienes 5 videollamadas, 7 videollamadas, 10 videollamadas. ¿Cuáles son tus expectativas al respecto de esas videollamadas? ¿Que quieres vender 5 de 10? ¿Que quieres vender 8 de 10? ¿Que quieres vender al menos 4 de 10? Es decir, ¿qué expectativas te generas antes de encauzar ese tipo de situaciones? Bien, eso es lo primero de todo. Segundo, vamos a poner balanza. Es decir, ¿de qué parte estás? Cuando pongo aquí balanza, vamos a decir lo siguiente. Cuando entras en la videollamada
piensas únicamente en el dinero? Es decir, ¿ves a tu propio prospecto como un proceso de transacción simple? ¿Entras o no entras? ¿Me das dinero o no me das dinero? O, sin embargo, lo gestionas a través del apartado más personal y genuino. Oye, me importa realmente la persona y me importa menos el dinero. ¿En qué parte de la balanza estás? ¿Bien? Segundo punto. Tercer punto. Ego. Es decir, si nosotros nos sinceramos y entendemos que yo en el momento de iniciar la videollamada realmente lo que verdaderamente me interesa es el dinero, ¿qué significa? Pues que estamos poniendo en juego nuestro ego, es decir, nuestro beneficio propio. Es normal y es natural que en un proceso de una videollamada el beneficiario me sienta yo. ¿Por qué? Porque yo en mi prospecto me va a generar dinero que va a entrar a mi negocio y que mi negocio me permite vivir y me permite comprarme cosas, poder tener una mejor vida. Indudablemente soy el beneficiario principal, pero estamos hablando del proceso de la videollamada en sí. Si el lado de la balanza se inclina más sobre el apartado del precio, interfiere indudablemente nuestro amigo ego. Y el ego busca sobre todo un beneficio propio. ¿Qué pasa cuando yo busco un beneficio propio? Que estoy perdiendo la esencia del proceso de la compra y de la venta. Tenemos que entender que un proceso de una transacción entre dos personas se intenta sobre todo entender a través del análisis del comportamiento humano. Una relación de pareja se puede estipular a través del análisis del comportamiento humano. Una relación entre padre e hijo, entre amigos, ¿por qué? Porque interfieren dos seres humanos. Bien, en el área de la venta pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo se relacionan esos dos seres humanos? ¿Qué pasa en una relación de pareja cuando tú solo miras por ti? Pues que, como tú bien sabes, hay una parte de la balanza que se desequilibra y que la otra persona empieza a no dar, porque no se siente tampoco recompensada. ¿Qué pasa cuando una persona solo da y no recibe nada? ¿Qué pasa cuando una persona solo mira por ella misma? Entonces, este beneficio propio, gestionado a través del ego, genera cambios sustanciales e inconscientes del proceso de la videollamada. ¿Cómo? Pues que si a mí verdaderamente solo me interesa el dinero, solo me interesa mi beneficio, indudablemente en el momento en el que la persona yo vea que muestra algún tipo de resistencia o que no se alinea a comprarme, a mí me genera una emoción. Obviamente, no cabe decir que negativa. ¿Por qué? Porque está desalineado a mi beneficio. Todo lo que no lleve mi opinión, mi beneficio propio, lo noto como un agente externo dañino. Ese agente externo dañino lo gestiono a través de una parte emocional negativa. Fuera. En resumidas cuentas, ¿has sentido alguna vez que no has vendido y has tenido la sensación de pérdida de tiempo? ¿Has tenido alguna vez la sensación de que no has vendido y te has cabreado? ¿Te has frustrado? ¿Has dicho, me cago en la madre que parió? ¿Qué pasa aquí? ¿Que otro que no me entra? ¿Has tenido alguna vez la sensación? ¿Te ha generado alguna venta o una emoción desmesuradamente negativa hacia el camino de la frustración? Hay que entender la emoción, hay que entender el beneficio propio, hay que entender el ego y hay que entender todo desde esta base. ¿Desde qué lado de la balanza estás? Siguiendo al apartado anterior, es decir, la pirámide, tenemos en cuenta lo siguiente, y es que encima de la pirámide está el sufrimiento, como antes he dicho. ¿Por qué encima de la pirámide está el sufrimiento? Porque todo lo que se gestiona a través del ego, sin conciencia y de una forma desmesurada, sobre todo quiero que entiendas que genera sufrimiento. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú quieres ser el mejor y no puedes? Porque hay gente mejor que tú. ¿Qué pasa cuando tú quieres tener el mayor éxito posible y no puedes? Nace la envidia, nace el miedo, nace la mentira, nace la manipulación. Porque el ego entiende que nuestra valía se reside
reside en cosas que nosotros podemos controlar, como por ejemplo el éxito, la fama, estas cosas medibles, que si no están, me joden la vida. Es decir, si yo gestiono a través del ego, me genero con la venta un amor con condiciones. Solo voy a estar bien si vendo. Si no vendo, voy a estar mal. Y todo, repito, todo se gestiona a través de esta balanza. ¿De qué parte de la balanza estás? En la mayoría de ocasiones, repito, y si estás aquí en este vídeo, significa que al menos estás en un 60-40. 60 para dinero, 40 para persona. Es decir, interés genuino por la persona que tengo enfrente. Me compre o no me compre. Salvando las distancias. Obvio que cada uno de nosotros tiene que mirar por el beneficio del negocio. Está clarísimo. A todos nos gusta el dinero. Ahora bien, cuando el dinero únicamente se convierte en el motivo principal por el que generas una videollamada y por el que estás ahí en ese momento, es donde viene el proceso tóxico en la relación con la venta y es donde viene el sufrimiento. Porque además, ¿qué pasa cuando tú quieres ser el mejor en tu clase y no puedes? ¿Por qué no puedes? Porque no sabes cómo hacer más para ser el mejor. Y sabes que si no eres el mejor no te van a querer. De ahí viene el sufrimiento. Porque es que además no logras entender por qué vendes y por qué no vendes. Ahí reside esta cuestión. Si tú piensas más en dinero, gestionas a través del ego, beneficio propio, emoción negativa, sufres. No solo sufres por el resultado, sino además también porque hay una pérdida de control. No sabes qué cojones está pasando. Y al no saber, genera una emoción predominantemente de nuevo negativa. Este es el camino que genera precisamente inestabilidad emocional. Si nosotros definiéramos tu emoción al respecto de los meses haciendo videollamadas, seguramente sería algo como esto. Bien. Hay veces que estoy bien, entendiendo esto bien y esto mal. Hay veces que estoy bien, hay veces que estoy mal. ¿Tú logras entender qué es lo que hace que estés bien y que estés mal? ¿Te has parado alguna vez a analizar por qué tienes picos y bajadas? ¿Por qué cuando vendes te sientes el rey o la reina y después cuando no sientes que nada de esto tiene sentido? Repito, todo parte desde qué lado de la balanza estás. Bien, la respuesta a todo esto es, vale, bien, una vez entendido esto, ¿cómo tengo que actuar? ¿Cómo tengo que hacer o qué tengo que hacer para evitar sufrir cuando vendo y poder obtener resultados de una forma estable? La solución es sencilla. Esta es la balanza. Dinero, persona. Bien, hemos dicho que por supuesto y salvando las distancias, a todos nos importa el dinero y a todos nos importa que nuestro negocio vaya bien. Obvio. Eso lo quiero dejar claro. Aquí no somos personas que están en una iglesia donando cosas. No. O sea, aquí el interés es generar beneficio en el negocio. Pero claro, para generar beneficio en el negocio, para cerrar ventas, es muy importante. O sea, no muy importante, es extremadamente importante, en torno a un 90 o un 95% de la efectividad es mi mentalidad y mi creencia. Bien. Entonces, esto es una de las áreas que menos se trabaja, el por qué yo sufro, ¿no? Cuando vendo, porque el sufrimiento me genera inestabilidad y me genera incomprensión y me genera frustración. Entonces, ¿qué hay que hacer para empezar a generar cambios? Lo primero, nos vamos a unir a un punto objetivo y científico que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad, simplemente, no me voy a poner aquí muy técnico, pero simplemente que quiero que sepas que vamos a intentar, tú hasta ahora habías generado a la hora de hacer las cosas un camino,
Bien, ahora lo que le vamos a decir a tu mente es que hay más caminos, que se pueden transitar por más caminos aparte de que por este. Vamos a ponerlo en cuestión, ¿bien? Y que nuestro cerebro y nuestras neuronas tienen la capacidad de poder moldearse para generar nuevos caminos y nuevos entornos. Es decir, que la forma que tú tienes ahora mismo de proceder se puede modificar gracias a la conducta, ¿bien? Ok, entonces, una vez dicho esto, ¿qué sucede? Bien, que si tú haces un ejercicio interno y reconoces que estás en, por ejemplo, 80, 20, ¿bien? Sobre todo, lo más importante es ese reconocimiento, ¿eh? O sea, porque si yo tuviera una entrevista contigo y yo te pregunto, pues seguramente para poder quedar bien conmigo, pues claro, es que no es fácil decir que te importa más la pasta de cara a la sociedad, porque sientes presión, te sientes juzgado. Pero en el fondo, todos que hemos vendido en algún momento y no hemos tenido una buena relación con la venta, hemos protagonizado la pasta, siempre. Y hemos generado una relación con la venta basada en una toxicidad fomentada por el ego y por el beneficio propio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pues la solución aparentemente es simple. Y es dejar de pensar en dinero y ponerme a pensar en la persona. Pero claro, esto aparentemente puede parecer... Ya, claro, la teoría está muy bien. Pero luego en la práctica, ¿qué? Bueno, como hemos dicho, nos vamos a basar en la neuroplasticidad y quiero que entiendas que el cambio es posible, absolutamente. Pero este cambio, sobre todo, vamos a empezar a generarlo de la siguiente forma. Y es... Esta va a ser la pirámide de prioridades. Bien, esta pirámide de prioridades es necesario que la tengas lo más integrada posible a tu creencia, que la repitas todos los días antes de una videollamada, que lo leas mucho, que, en fin, lo que sea, lo que te ayude a integrarlo. Bien, y esa pirámide de prioridades la vamos a basar en lo siguiente. En lo más alto de la pirámide está tu cliente con sus problemas. Bien, en lo más alto de la pirámide. Y en lo más bajo de la pirámide estás tú y tu servicio. Bien, esta pirámide de las prioridades destaca al cliente como figura exponencial, figura a la que yo tengo que respetar, figura a la que yo tengo que interesarme genuinamente, porque cuando algo es prioritario para ti, indudablemente genera, a partir de ese tipo de conducta, un interés de tu parte. Si tú estás en pareja y esa pareja es en la escala de prioridad 10, te interesas por ella genuinamente, le das cariño, te entregas al máximo, eres detallista, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tu amigo es en escala de prioridad lo más alto, te entregas a él. Bien, vamos a generar primero ese mantra en primer lugar. Yo quiero que mi cliente a nivel de creencia y a nivel mental se convierta en la escala de prioridad más alta, sinceramente, ¿eh? O sea que me lo tengo que creer, en la escala de prioridad más alta en el momento en el que yo empiece una videollamada. Es decir, que en el momento en el que empiece esa videollamada y ese cliente, ese prospecto esté delante tuya, automáticamente me tengo que decir, esta persona que tengo aquí delante es ahora mismo, en estos 30, 40 minutos que dura la videollamada, es la persona más importante que tengo. Y me tengo que interesar genuinamente por ella, de verdad, por su beneficio. En el momento en el que tú antes de cada videollamada te repites con un mantra, que tú te lo puedes establecer como tú quieras, mi cliente y sus problemas ahora mismo son lo más importante. Tanto yo como mis servicios no somos parte importante de esta ecuación. Mi beneficio propio y el beneficio de mi empresa no son parte importante ahora mismo de esta ecuación. Solo importa el cliente, sus problemas y lo que mi cliente quiera. Es únicamente la ecuación mantra que tengo que seguir a la hora de generar un proceso de una videollamada. Esto, que puede parecer una chorrada, va a tener un impacto de la siguiente forma, y es, cuando tú generas una mentalidad y creencia de acorde al beneficio del cliente por encima del tuyo, eso se transfiere de la siguiente forma, y es que cuando yo antepongo a alguien antes que a mí, me estoy dejando atrás, por ejemplo, el ego, es decir, que yo soy lo más importante. Bien, si mi cliente es lo más importante, indudablemente mi principal objetivo va a ser hacerle sentir bien. ¿Cómo puedo hacerle sentir bien a mi cliente? A través de un buen proceso de
primera toma de contacto. Me voy a interesar genuinamente por esa persona. No diciéndole, como siempre le he dicho, con el, oye, ¿tú de dónde eres? De Madrid. Yo también, yo estuve el año pasado en Madrid y tal. Venga, perfecto. Bueno, vamos al Tajo. Venga, vamos al Tajo. No. Si a ti verdaderamente la persona te importa más que tú mismo, en ese momento, indudablemente vas a buscar su confort, su beneficio, su comodidad. Indudable. Eso, vamos a establecer los 4 procesos de la videollamada. Vamos a intentar entenderlo, qué repercusión positiva tiene sobre cada una de las fases. En la fase 1, voy a ser disruptor. ¿Por qué? Porque indudablemente voy a interesarme de una forma más genuina por mi prospecto, porque él es lo más importante. 2. Voy a escuchar indudablemente mejor, sin ningún tipo de duda. Incluso me voy a replantear las preguntas que me hago, porque posiblemente esas preguntas que hago, oye, pues estén dando a que no recibo verdaderamente la información que quiero para poder ayudarlo de verdad. Indudablemente va a tener una consecuencia directa en el apartado 3, en el apartado del argumento. ¿Por qué? Porque si mi cliente es lo más importante, ya no voy a despersonalizar. Porque cuando yo narro mi argumento, mi solución, mi servicio de la misma forma a todo el mundo, estoy gestionándolo a través del beneficio propio. Me importa más mi servicio que mi cliente. Entonces, ¿a través de qué estoy gestionando el argumento cuando verdaderamente busco el beneficio del cliente? A través del proceso de personalización. Y a través del proceso de la adaptación. Es clave entender esto. Y por último, en la fase número 4, y lo pongo en verde porque es necesario que lo entiendas, en la fase de cierre, ¿qué sucede? Que si mi cliente está por encima mía, que si yo quiero que mi cliente esté cómodo, que si yo quiero que mi cliente gane confianza, que si yo quiero el beneficio por mi cliente, yo ya no voy a basarme en te pregunto para venderte, porque a lo mejor se plantea alguna objeción, sino te pregunto para entenderte. ¿Por qué? Porque verdaderamente me importas. No me importa venderte y que me pagues, me importa entenderte si tienes algún problema y te impide tomar la decisión y quiero solucionarlo contigo y que luego la consecuencia directa sea que me compres, pero eso está en último lugar. Destaca, por favor, el beneficio de tu cliente por encima del tuyo en el momento en el que te metes en una videollamada y te va a cambiar la puta vida. Indudablemente. Espero, de corazón, que hayas disfrutado y que hayas aprendido mucho con este vídeo.